Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios los bendiga. Hoy los veo como con frío, están como apagaditos. No va a tocar parados y hacer unos ejercicios para así nos calentamos, ¿no? Primeramente, yo quiero darle gracias a Dios, ¿verdad?, por este día y por verlos nuevamente a todos ustedes y saber que la iglesia, en el nombre de Jesucristo, estaba caminando con dificultades, problemas, situaciones, pero gracias a Dios podemos saber que el Señor siempre está con nosotros en las buenas y en las no tan buenas. Hoy quiero comenzar comentándoles, hermanos, que el grupo de matrimonio de ayer fue todo un éxito, gracias al Señor. Unidos por siempre, tuvimos un tiempo muy especial, un tiempo bendecido, compartimos muchas cosas, nos edificamos unos con otros, vimos las problemáticas de que las parejas tenemos todos en común, que no es porque yo esté pasando necesidades en el único matrimonio, no, sino que todos tenemos problemas, oramos, fue tan edificante, tan emocionante y tan agradable, hermanos, que les cuento que ya tenemos fecha para el mes entrante, pero esta vez va a ser en la playa. Vamos a reunir las parejas en la playa, vamos a llevar nuestras sorbellitas, nuestras sillitas, vamos a compartir la palabra del Señor, vamos a estar compartiendo todo sobre los matrimonios, porque sabemos que el Señor está levantando matrimonios unidos por siempre, porque, hermanos, la familia es la base de la iglesia, de la sociedad, es la base y es lo que está en vía de extinción. Vamos a luchar, hermanos, para que las familias nuevamente vuelvan a reorganizar, para que todos caminemos en la voluntad del Señor. Entonces, eso quería comentarles, fue un éxito total, rotundo y una bendición enorme. Están invitados para la próxima semana, el próximo mes, los matrimonios que faltaron, hermanos, y si conocen algún matrimonio que quiera integrarse al grupo, aunque no sea en la iglesia, es bienvenido. Nosotros no somos una iglesia cerrada que para nosotros, no, la bendición es para todos. Esa es para que se despierten. Nuestro técnico sonido tiene unas trampitas para despertar. Pero vamos a darle espacio a los niños para que pasen a la clase. Y hoy vamos, hermanos, a hablar sobre un tema que todos, o sea, la palabra es muy interesante, todo desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Y cada vez que uno la mira, la lee, la estudia, se da cuenta que es interesante e interesante. Vamos a hablar de un tema de qué es lo que Dios demanda de ti. Eso es muy importante, saber qué es lo que Dios demanda de nosotros. Porque no solamente decir yo soy cristiano y voy a la iglesia y cada 8 días hablo la Biblia, no. Es saber qué es lo que Dios demanda de nosotros. Primero que todo, yo quiero que vayamos al libro de 1 Juan 5:3. Y la palabra del Señor nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice lo siguiente. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus ¿qué? Sus mandamientos. Pero nos aclara más abajito y nos dice, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Sus mandamientos no son, una palabra, no son pesados, no son incómodos, no son gravosos. O sea, está diciendo que los mandamientos del Señor son una bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos para nuestra vida. Mucha gente dice, no, es que los cristianos prohíben muchas cosas, nosotros no prohibimos nada, ni el Señor prohíbe nada. El Señor es un Dios que trae libertad, un Señor que trae sanidad, un Dios que nos cambia, nos transforma, nos renueva, nos levanta, un Dios que hay un antes y un después. Entonces, con esto en mente, hermanos, hoy vamos a estar estudiando el capítulo 6 del libro de Miqueas, los versículos 6 y 8. Pero antes de que vayamos allá, vamos a hablar un poco del contexto para que comprendamos mejor lo que vamos a hablar. Vemos que Miqueas era un profeta de los profetas llamados menores, que vivió durante un periodo que había mucha injusticia social, había mucha corrupción en Judá, y el término de profeta menor no se lleva, no se tiene en cuenta porque tenga menos autoridad que los profetas llamados profetas mayores, sino porque la longitud de los libros que escribían los profetas menores eran cortos.
a comparación de los libros que escribían los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Por eso es que eran profetas menores y mayores. No porque tengan más autoridad unos que otros, sino porque su contenido en los libros era más corto unos que otros. Entonces, vemos que el mensaje de Miqueas es una profecía que mezcla juicio y esperanza. No solamente él llegaba a decir, Dios es un Dios de castigo, los va a castigar, no. Es una profecía en la que llamaba al pueblo a exhortación y en el que le exhortaba al pueblo con que sabía que había un juicio de Dios, pero también les decía que había una esperanza. Por una parte, las profecías de Miqueas anuncian un juicio sobre Israel. ¿Por qué? Por la maldad, lo que había en la maldad social. El liderazgo estaba corrupto y la idolatría abundaba en ese momento. Entonces, Miqueas llegó con la intención de exhortar al pueblo, de traer al pueblo que se supieran que había un juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque había maldad social, el liderazgo estaba completamente corrupto y la idolatría había invadido los corazones y la mente del pueblo. Por otra parte, la esperanza que proclamaba Miqueas era que no solamente iban a ser restaurados toda la nación, sino que iban a ser transformados, iban a ser exaltados, y Israel y Jerusalén iban a ser completamente diferentes, nuevas naciones, nuevas criaturas, nuevas personas. Entonces, en el libro de Miqueas encontramos unas preguntas con el propósito, hermanos, de exhortarnos a un despertar del alma y del espíritu. Estas preguntas que Miqueas hace aquí en su libro, capítulo 6, versículos 6 al 7, es con el propósito de exhortarnos a todos a que tengamos un despertar en nuestra alma y nuestro espíritu. Que no sigamos adormecidos, que no sigamos ahí llevando la vida y viendo la que pasa día tras día y que creamos que todo está bien y que como estamos yendo a la iglesia cada 8 días, bueno, ahí voy bien, voy en ese barco bien. No, el profeta Miqueas nos quiere exhortar para que nos despertemos, para que salgamos de ese adormecimiento. Hermanos, y estas preguntas nos confrontan y confrontan a todos y cada uno de los que las escuchan. ¿Saben por qué? Porque tanto en esa época en que existió el profeta Miqueas, había un mal que existe hoy en el día de hoy. ¿Y saben cuál mal es? El mal de creer que podemos vivir una vida en pecado y así mismo agradar a Dios solamente por estar cumpliendo algunos actos religiosos. Ese mismo mal que existía en ese tiempo existe hoy en día. Que la gente cree y creía que podían vivir en pecado, que eran corruptos, que los líderes eran corruptos, que había trampa, que había desigualdad, que había todo. Y creían que con hacer uno que otro sacrificio ya tenían el perdón de Dios. Hermanos, y hoy en día estamos viviendo exactamente la misma cuestión. Hay personas que viven en una vida en pecado, saben que están en pecado, conviven con el pecado y piensan que solamente con hacer uno que otro acto religioso agradan a Dios. Y yo quiero decirles, hermanos, que eso no es bíblico. Miqueas conocía muy bien la manera de vivir de todos, de cada persona. Miqueas conocía el mal que ellos hacían. Sabía que ellos no tenían una genuina relación con Dios, no tenían amor y mucho menos tenían temor de Dios. Estamos hablando de Miqueas en el Antiguo Testamento, pero pareciera que estamos hablando del día de hoy, ¿verdad? Del presente, ¿verdad? De la iglesia del día de hoy. Pareciera que nosotros estamos diciendo hoy en día, ¿por qué hoy en día las iglesias son tan grandes y supuestamente hay tantos cristianos? Pero ¿por qué no hay en esos cristianos una genuina relación con Dios? ¿Por qué no tienen el amor de Dios? Ni mucho menos el temor de Dios. Si no son personas que van a la iglesia en la mañana y en la tarde salen a hacer su vida común y corriente. O sea, el domingo en la mañana nos colocamos la máscara de cristianos y a mediodía, 1 o 2 tarde, nos quitamos la máscara de cristianos y seguimos siendo las personas comunes y corrientes. Entonces vemos que Miqueas era consciente y el Señor le había hablado, le había mostrado que este pueblo no tenía ninguna relación con Dios genuina, que no tenían amor hacia Dios y que el temor de Dios se había perdido hace mucho tiempo, hermanos. La profecía de Miqueas
de ese entonces sirven ¿para qué? Para acordarnos hoy en día que la religión, escúchenme bien, que la religión sin arrepentimiento, sin compromiso y sin una relación con Dios de amor, solo es una religiosidad que no sirve para nada. Eso nos está recordando Miqueas aquí en su palabra. Nos está diciendo, hermanos, que hoy en día nosotros podemos ver que la religión, si no tiene arrepentimiento, si no tiene compromiso y si no hay una relación de amor genuina entre tú y Dios, solo es una cuestión de ¿qué? De religiosidad. Y la religiosidad no sirve ¿para qué? Para nada. Hermanita Liz. Gracias, hermanita Liz. Entonces, hermanos, yo quiero decirles que Miqueas en ese momento estaba llevando la profecía al pueblo, trayendo juicio, pero trayendo ¿qué? Trayendo esperanza. ¿Por qué decimos que era una religiosidad, hermanos? ¿Por qué? Porque todos sabemos que la religión nos salva. La religión nos salva. Lo único que salva, ¿quién es? Jesús. Mucha gente dice, no, es que en mi religión me va a salvar. No es tu religión, porque la religión no te va a salvar. El que te va a salvar es Jesús. Esa gente religiosa, esa gente que cree que la religión te va a llevar a la vida eterna, está equivocada, porque nosotros sabemos que el único camino es ¿quién? Jesús. Entonces, una religión no salva, el que salva es Jesús. Ahora, tengamos en cuenta que el legalismo, la religiosidad nos ciegan a nosotros. ¿Para qué? Para que no veamos una verdad espiritual y nos apartan, hermanos, del Señor. Una religiosidad y el legalismo nos ciegan, nos confunden y en vez de acercarnos a Dios, nos apartan de Dios. Pero, hermanos, en su infinita misericordia, el Señor ha permitido que el Evangelio llegue a nosotros, que el Evangelio llegue a ti, a mí, a las generaciones completas. Marita Jenny. Entonces, vemos que el Evangelio, Señor, en su misericordia, ha permitido que llegue a ti, a mí, en CD, en libros, en novelas, en todo el Evangelio está llegando a nosotros. Y nos está hablando, nos está mostrando, Él nos está enseñando lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer para llegar ante su presencia. No tenemos excusa nosotros de decir, no, es que yo no sabía, ni yo sé, ni no. Porque hoy en día tú tienes el Evangelio, la palabra de Dios, en inglés, francés, en checo, en alemán, en cualquier idioma. Lo tienes en tu teléfono, en la Biblia, en la computadora. Lo tienes en toda parte. Y ese Evangelio que estamos hablando hoy es el que comenzamos al comienzo, que dice que si seguimos los mandamientos, sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. No son gravosos. Entonces, ya que tenemos el Evangelio y que sabemos que Él nos enseña lo que debemos y no debemos hacer, hermanos, vayamos al libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Decíamos que Miqueas hacía unas preguntas para exhortarnos, para que nosotros despertáramos el alma y el espíritu. Miqueas 6, 7 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hermanos, no sé a usted, pero a mí esas preguntas me exhortan, me ponen a pensar. Estamos pensando, dice, Miqueas 6 inicia con una pregunta de suma importancia para nuestra vida, para tu vida y para mi vida, para la vida de todo creyente. Miqueas 6 nos está diciendo, hermanos, que el amor, el anhelo y la mayor responsabilidad y la prioridad de todo cristiano, de todo creyente es que agradar a Dios, ¿verdad? Tú viniste a este mundo a agradar a quién, a Dios o a tu vecino, a Dios o a tu amigo. Yo vine a agradar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo he venido a agradar a Dios. Entonces, pero ¿qué pasa? Que lamentablemente hoy existen muchos que han confundido o han mezclado el agradar a Dios con la religión y el legalismo. Hoy en día muchas personas han confundido
que piensan que alabar a Dios es ser religiosos o ser legalistas, y no estamos en lo claro. Es necesario, hermanos, que hoy entendamos y que nos hagamos nosotros mismos esa pregunta. Yo quiero que tú que estás sentado hoy te preguntes: ¿con qué te vas a presentar ante Jehová y vas a adorar al Dios Altísimo? Pregúntate, ¿con qué te vas a presentar ante Jehová? ¿Con qué me voy a presentar ante Jehová yo hoy? ¿Con religiosidad o con un corazón puro y sincero? ¿Con mi legalismo o con un espíritu, un corazón abierto a su palabra? Entonces, pregúntate, hermanos, en otras palabras, ¿te has puesto a preguntar o te has preocupado qué es lo que tienes que hacer tú y qué estás haciendo para agradar a Dios? ¿Qué estás haciendo tú para acercarte a Dios? ¿Estamos viviendo una religiosidad, un legalismo o una relación de amor con Dios? ¿Estamos viviendo una religión o una relación? ¿Con qué te vas a presentar tú ante Dios? ¿Con qué te vas a presentar tú ante Dios, hermanos? Entonces, Miqueas profetizó durante un periodo, hermanos, donde era de intensa injusticia social. Si no tenemos la palabra de Dios, vemos que los dueños de las propiedades desalojaban a las viudas, los negociantes usaban balanzas y pesos engañosos, ¿para qué? Para robarle al pueblo. Los ricos oprimían a los pobres. La corrupción, la violencia, la crueldad crecía abundantemente en los príncipes, y aparte de eso, los sacerdotes y profetas ministraban, ¿por qué? Por avaricia. Y los jueces juzgaban, ¿qué? Por sobornos. Hermanos, estas palabras, el pecado se había infiltrado, el pecado estaba creciendo, el pecado había invadido todos los segmentos de la sociedad, el pecado había llegado aún a la iglesia. Y por eso el profeta tiene que llevarles el juicio. Es necesario, hermanos, que leamos en la casa los capítulos 2 y 3 para que entendamos y veamos dónde estaba lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando se encuentra en capítulo 3. Se encuentran que ellos vivían y que andaban haciendo cosas que no estaban en la palabra de Dios. Nos damos cuenta que a esta época no hay ninguna diferencia. Nos damos cuenta, hermanos, que los relatos nos están llevando a que lo que sucedía en esa época no tiene nada diferente a lo que sucede en la época el día de hoy. Veamos otro ejemplo. Cuando nosotros nos colocamos a leer la palabra de Dios en el libro de Oseas capítulo 4, lastimosamente, hermanos, pareciera que nosotros estamos leyendo como el periódico, la prensa del día a día, ¿verdad? O las noticias, que estamos leyendo noticias, porque dice Oseas capítulo 1, dice, el capítulo 4, versículo 1, dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende contra los moradores de la tierra, porque no hay verdad. Dice, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias de los campos y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. A mí, cuando yo leo ese libro de Oseas capítulo 4, versículo 1, me vengo a la realidad, a la actualidad, y me doy cuenta que eso es lo que tú escuchas. Tú prendes la televisión y que escuchas que hay homicidios, robo tras robo, engaños. Tú vas al vecino y escuchas que el divorcio, que están separados, que hay. O sea, eso es exactamente, estamos viendo. Ahí nosotros nos damos cuenta, hermanos, nos podemos dar cuenta que la historia se repite. El pueblo de Dios anda 2 pasos y retrocede 3 pasos. Lamentablemente, el pueblo de Dios anda 2 pasos y con el tiempo retrocede 3 pasos, y seguimos exactamente igual. Volvamos al libro de Miqueas y leemos que el profeta reflexiona sobre estas posibilidades, añadiendo otras preguntas. Él dice: me presentaré delante de Jehová, delante de él, con holocaustos, con becerros de 1 año. Dice él: ¿se agradará el Señor de millares de los carneros, de millares de ríos de aceite?
Yo ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Hermanos, cada pregunta que el profeta está añadiendo es un ejemplo de un acto de oración, pero al final nos damos cuenta que esta reflexión, la conclusión es que ninguna de estas cosas es la manera correcta para agradar a Dios. Tú no puedes presentarte ante Dios y decir: Señor, aquí le traigo esta semana 10 tarros de pintura para pintar el templo. No puedes decirte: Señor, ante mi pecado, yo te entrego esta semana mi diezmo para que me prenda el pecado. Señor, ante lo que yo estoy viviendo y ante la maldad que yo he hecho, le prometo que esta semana voy a la iglesia a la oración, voy al grupo de matrimonios, voy a hacer ayuno y voy a andar de rodillas por todo el templo. No, Dios no quiere eso, ni le interesa eso. No quiere actos de religiosidad, no quiere actos de legalismo. Señor, te prometo que por lo que yo estoy haciendo esta semana voy a andar de corbata y me voy a cubrir desde la cabeza hasta los pies. No, Dios no quiere eso. Dios no necesita que tú estés esclavo ni que seas religioso. Entonces, cada pregunta que aquí el profeta añadía era eso, diciendo: Señor, me presentaré con cantidades de becerros, me presentaré y te haré homenajes. No. La pregunta que debemos hacernos hoy nosotros es, entonces, ¿cómo podemos nosotros agradar a Dios correctamente? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder agradar a Dios correctamente, hermanos? Y qué mejor que la palabra de Dios, qué mejor que la Biblia nos responda a esa pregunta. Si tú vas al mismo capítulo 6, pero versículo 8, dice la palabra de Dios: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante tu Dios. ¿Nos damos cuenta de lo que está pidiendo el Señor aquí? Dios no te está pidiendo que hagas sacrificios, que sigas religiosidades, que sigas haciendo cantidad de cosas que estamos acostumbrados o que creemos que van a servir a nuestra vida. No, versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué te pide Jehová de ti? Dice: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte, ¿qué? Ante Dios. Hermanos, en otras palabras, Miqueas está afirmando que con llevar una vida religiosa no es suficiente para estar en paz con Dios, sino lo que Él pide son 3 acciones muy sencillas. La primera acción, hacer ¿qué? Justicia. La segunda acción, amar misericordia. La tercera acción, humillarse ¿qué? Ante Dios. Sencillo, ¿verdad? Yo pienso que esto está más sencillo que seguir nosotros siendo religiosos, repitiendo y repitiendo como loras lo que hemos venido aprendiendo y que creemos que funciona. Pero si analizamos, hermanos, esta profecía de Miqueas, pongamos cuenta, hermanos, que las 2 primeras cualidades que él está hablando aquí, hacer justicia y amar misericordia, están relacionadas con el prójimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacer justicia está relacionado con el prójimo y amar misericordia es al prójimo. Pero la tercera, humillarse ante Dios, es una expresión de una relación que nosotros practicamos con Dios, que en obediencia. En obediencia. Entonces las 2 primeras están llevadas, inclinadas al prójimo, y la tercera está inclinada al Señor. Este texto del profeta de Miqueas es una alusión a lo que habla de Deuteronomios 10, versículo 12 y 13, dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice ahora pues Israel? ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Dice: sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y los estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas ¿qué? Prosperidad. Si nos damos cuenta, hermanos, en ninguna parte de estos 2 pasajes el Señor nos pide sacrificios ni actos religiosos.
el Señor nos está pidiendo, y nos encontramos que nos pide son actos de amor, actos de obediencia, actos de misericordia, de compromiso, actos de justicia, actos de servicio, actos de temor de Dios y de arrepentimiento, pero no pide sacrificios ni religiosidades. Nos damos cuenta lo fácil que es en nosotros entender la palabra de Dios. El hombre es la que la ha complicado. La palabra de Dios es muy sencilla. Hasta un niño puede leerla y la entiende. Entonces, nos damos cuenta que aquí el Señor no está pidiendo, en estos dos textos, no está pidiendo en ningún momento ni sacrificios, ni actos religiosos, ni actos que digan, no, es que este hombre sí es santo y puro. No, Él está pidiendo solamente son actos de amor, está pidiendo, hermanos, actos de misericordia, está pidiendo, hermanos, actos de servicio, de obediencia, de compromiso. Ahora, hay algo importante que debemos tener en cuenta, hermanos, y es que por nuestra propia fuerza es imposible lograrlo. Aunque son tres cualidades que aparentemente parecen fáciles de cumplir, créanme que ni tú ni yo vamos a poder llegar a la práctica de ese estándar tan alto. Parece fácil, ¿verdad? Son tres cualidades. Pero créanme, hermanos, que nosotros solos no vamos a poder lograrlo. Ni tú ni yo vamos a poder llevar a la práctica eso. ¿Necesitamos la ayuda de quién? De Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué necesitamos la ayuda de Dios, hermanos? Porque no es creer que somos justos cuando pensamos que nosotros mismos decimos, ay, pero es que yo no hago mal. Yo soy justo con Dios, yo no hago mal. No es pensar que somos justos, es hacer justicia. No es creernos misericordiosos cuando vemos a alguien en necesidad y decimos, ay, pobrecito. No, dice amar la misericordia. No es pensar que yo soy bueno, yo no robo, yo no mato. No, es humillarnos ante Dios y reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Él 100% en nuestra vida. ¿Saben por qué necesitamos la ayuda de Dios para poder cumplir esos requisitos? Porque, hermanos, estos tres actos que está hablando la palabra de Dios son los frutos del Espíritu Santo. Son los frutos del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Por eso necesitamos la presencia de Dios, la ayuda de Dios para lograr tener esas tres cualidades. Porque el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 5 versículos 21 y 23 dice que los frutos del Espíritu Santo son ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nos está exhortando el profeta que tú y yo no podemos solos en esta vida querer llegar a agradar a Dios. Que necesitamos la ayuda de Él para poder agradar a Dios. En otras palabras, ninguno de nosotros puede producir esos frutos en nuestra vida por nuestros propios esfuerzos. Por más de que tú quieras, no puedes hacerlo. La cualidad dice hacer justicia. La Biblia nos revela a Dios como un juez justo, el juez justo de toda la tierra. Entonces, si eso es así, Él demanda que nosotros seamos ¿qué? Justos en todas nuestras acciones, nuestras obras, que tú seas justo en tu pensar, en tu hablar, en tu caminar, en todo, que seamos justos en todas las obras. ¿Qué hacía Israel y Judá? Ellos tenían balanzas falsas. Israel y Judá tenían bolsas que pesaban para engañar a la gente. Ellos codiciaban y rayaban las casas y les robaban, oprimían al pobre, despojaban a la viuda de sus casas, y a los niños les fue quitada la alabanza. Ellos aborrecían lo bueno y amaban ¿qué? Lo malo. Los jueces, dice la palabra de Dios, que tomaban cohecho y pervertían el derecho. Los sacerdotes engañaban por dinero y las profecías hacían errar al pueblo. ¿Por qué? Por la perversidad de las obras de Israel y Judá. Dios le mandaba hacer ¿qué? Justicia. Yo te pregunto, ¿eres justo en tu vida? Yo te pregunto, ¿somos justos nosotros en nuestra manera de pensar? ¿En nuestra manera de hablar? ¿O a veces actuamos injustamente? Aún cuando lanzamos
acusaciones sin tener pruebas. Somos justos en nuestra manera de caminar. Amamos la justicia, hacemos justicia. El segundo es amar misericordia. Dios es infinitamente misericordioso y anhela que nosotros seamos compasivos, que seamos clementes, que seamos benignos, que seamos misericordiosos. ¿Con quién? Con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Eso anhela Dios de ti y de mí, que seamos benignos, compasivos, que seamos clementes, que seamos, tengamos misericordia con los presos, con los débiles, con los pobres, con los enfermos, con los pecadores. Eso le está pidiendo Dios a nosotros. Eso fue lo que olvidó Israel y Judá. Israel y Judá olvidaron la necesidad del pueblo, la necesidad física y espiritual del pueblo. Ellos pensaban y se dedicaron a otra cosa. Pusieron la maldad antes de la palabra del Señor. Israel y Judá se olvidaron y pensaban que ofreciendo becerros de holocausto y miles de carneros por sacrificios, ellos podían despojar y hacer las cosas malas. Pensaban que haciendo sacrificios iban a equilibrar la balanza. Hermanos, hoy en día he escuchado yo que dice la gente, no, es que el que peca y reza empata. Esas son creencias que la gente misma se está inventando. ¿Para qué? Para apoyar una vida mediocre, una vida de pecado, no una vida en justicia, en misericordia. No, es que la gente que peca y reza empata. Entonces vemos, hermanos, que Israel se había olvidado de eso y pensaban que ofreciendo o haciendo sacrificios iban a lavar todo su pecado que llevaban. Primera de Samuel 15:22 dice, entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. La misericordia amorosa es una cualidad, hermanos, que implica la preocupación, el interés y la compasión por otras personas en necesidad. Escúcheme bien, repito esto. La misericordiosa amorosa es una cualidad que está en ti, que te la coloca el Espíritu Santo de Dios. Una cualidad que implica preocupación, interés y compasión por otras personas en necesidad. Eso es. Hace unos tiempos, cuando he pasado las tragedias de los huracanes, hermanos, uno hoy, ay, que en tal parte pasó el huracán y destrozó todo. ¿Qué hacemos nosotros? Ay, pobre gente, Dios les bendiga, pobrecitos, que Dios conceda, que Dios supla. Pero ¿qué hacemos nosotros? Decimos, yo voy a ir, yo voy a mandar. No solamente decir, ay, pobrecitos, no, hermano, es actuar, es que es una preocupación, es tener una compasión por las personas de necesidad. Yo te pregunto a ti, ¿tú qué sientes en tu corazón cuando piensas cuántas personas hay, no solamente en el mundo, sino a tu alrededor, en tu vecindario, en tu trabajo? ¿Cuántas personas hay en ese momentico? ¿Cuántos enfermos físicos y espirituales? ¿Cuántos presos físicos y espirituales? ¿Cuántas viudas, cuántos huérfanos conoces tú en necesidad que pasan por nuestra vida, por nuestro lado y nosotros ni siquiera le ponemos atención? Amar misericordia. Cuando no hacemos eso, cuando no nos preocupamos por la necesidad de nuestro hermano, cuando no tenemos misericordia, cuando no hacemos las cosas en amor de Dios por ayudar al prójimo, hermanos, eso se llama no amar que la misericordia. Por último, dice humillarse ante tu Dios. La humildad es una virtud que se caracteriza ¿por qué? Por mansedumbre, modestia, paciencia y sencillez. Hermanos, y eso escaseaba en Israel y Judá. ¿Por qué? Porque su pecado los volvió soberbios, altivos, orgullosos, y en su arrogancia se olvidaron de Dios. ¿Qué pasa hoy en día? Que el pecado nos aparta de Dios, y cuando nos apartamos de Dios nos convertimos en arrogantes, en orgullosos, en presumidos, y cada día vamos apartando más de Dios y de Dios y de Dios. Primera Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere que su tiempo. Humillarse delante de Dios significa reconocer que ante la majestad y el poder de Él no somos nosotros absolutamente que nada.
y que nuestra condición humana es infinitamente inferior a la naturaleza de Dios. Mucha gente cree que hace las cosas porque tienen, porque yo puedo, yo soy, yo tengo. No se dan cuenta que todo lo que tenemos, eso proviene de Dios. Humillarse ante Dios es decidirnos, hermanos, a obedecer su palabra, a vivir en conformidad con su voluntad en cada pequeño aspecto de nuestra vida. Vivir, colocar la voluntad de Dios en nosotros. Levítico 26:19 dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Humillarse ante Dios es reconocer que todo lo que tenemos proviene de misericordia y la provisión de Dios, y que no la merecemos por nuestros propios méritos. Yo quiero, para terminar, hermanos, que en el capítulo 10 del libro de Daniel se relata un episodio que nos muestra la importancia que Dios da a la persona que aprende a humillarse ante su presencia. Allí en ese capítulo encontramos a Daniel pasando una tremenda crisis, en el capítulo 10. Pero vemos que él dispone su corazón a entender y a humillarse delante de la presencia de Dios, y entonces es escuchada su oración. El relato nos cuenta que en Daniel 10:12 dice la palabra de Dios que el mismo ángel Miguel es enviado a Daniel y dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte a la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido aquí en tu auxilio. ¿Se dan cuenta, no, la importancia de la humillación del Señor? Esa es la palabra de Dios, que desde el primer momento, el primer día que dispuso su corazón a entender y a humillarse a la presencia de Dios, fueron oídas las palabras, y a causa de la palabra envió al ángel. La enseñanza de hoy, hermanos, es que tu capacidad de humillarte delante de la presencia de Dios va a abrir los oídos de Dios. Recuerda, hermanos, que la soberbia y la altivez te alejan de Él, pero tu humillación te acerca a Dios. 3 cosas pide el Señor de ti. 3 cosas pide el Señor de mí. No está pidiendo, sino 3 cosas pide el Señor de ti. La primera es que hacer justicia, la segunda, misericordia y humillarse ante Dios. esas 3 palabras, esas 3 cosas me pide. Pero recordemos que solos no podemos. Nos toca pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos dé los frutos del Espíritu Santo de nuestra vida. Oremos, hermanos. Le damos gracias, Señor Dios de los cielos.